Mundo Verde con Sadita Power. Bienvenidos y bienvenidas a Mundo Verde con Sadita Power. Hoy nos encontramos con el magistrado Fernando Cruz Castro. Muchas gracias una vez más. Con mucho gusto. Hoy cubrimos parte de los temas que se engloban en esta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, uno de los documentos más importantes que tiene la humanidad hoy en día, donde se toca el tema de la injusticia social, el tema de la inequidad, de cómo los orígenes de muchos de los problemas ambientales tienen causas en el ser humano y su relación con el entorno. Cuando usted lee este documento que da esa visión integral, una visión que permite vincular una serie de variables, entonces uno se pregunta, ¿cuál es el compromiso de los partidos políticos costarricenses con el ambiente? Está muy ausente. Le quedan muchas preguntas, ¿verdad? Muchísimas preguntas. Pero el documento también tiene en el párrafo 21 un concepto una manifestación, una afirmación que es contundente y que para algunos dirían, bueno, ¿y cómo es que un papa dice esto que dice con tanta crudeza? Dice, la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de las zonas cercanas. Vea que lo acerca al ser humano también. ¿Qué ocurre cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo? Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Esa es la idea que hay muchas veces. Aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Así es. Porque muchas veces hemos tomado decisiones, incluso desde la Sala Constitucional, donde se obvian derechos de personas porque, digamos, el elemento no representa un peligro tan evidente. Siempre está la idea de que es más importante, y lo cual no digo que no sea trascendente, la producción que el tema ambiental. Lo que pasa es que cuando uno se pone a hacer números y hacer contabilidades en una visión más allá de los números y de los balances económicos, se da cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? En el párrafo 23... El clima como bien común. Exacto. Tomar conciencia de los cambios en los estilos de vida que influyen en el calentamiento global. Dice, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo para combatir este calentamiento, o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. La verdad es que hay otros factores que tienen incidencia, pero el tema de la incidencia humana en la producción es importante. Y entonces habla del efecto invernadero, que bueno, seguro usted lo ha tratado en otros programas, pero como nosotros esa acumulación es tan grande que entonces estamos trastornando el equilibrio atmosférico que llega a los mares. También quisiera resaltar el concepto jurídico que aquí incluye acerca del clima como un bien común. Uh-huh. Estamos hablando de un bien difuso, un bien colectivo de todos y para todos, y que es válido a nivel global. Uh-huh. O sea, eso es, el clima, la atmósfera es un bien común indivisible, como los océanos. Entonces entra dentro de la categoría jurídica de los bienes comunes de la naturaleza. ¿Cierto? Y no se queda con ese tema, porque vean cómo va en cada hoja, si decimos cada párrafo, va mostrando algo, nos va iluminando velas para que al final veamos una catedral de problemas y de soluciones. Pero él señala muy bien el crecimiento del nivel del mar. El crecimiento del nivel del mar en el párrafo 24, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras. Esa es la factura que puede venir por haber vivido de espaldas a la tierra, de espaldas a eso, estimulado por la irresponsabilidad, la insensibilidad y la codicia. Y menciona
se ve potenciado por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles que hace el corazón del sistema energético mundial. Y también por cambios de uso del suelo, principalmente deforestación para agricultura. Antes no se pensaba en eso porque, bueno, no habíamos llegado a límites del crecimiento, los límites del crecimiento en un sentido global o integral. Pero ahora ya voltear la montaña sin ton ni son puede producir efectos negativos peores que lo que se va a conseguir con la producción. Y por supuesto que en el párrafo 25 señala algo que yo acabo de mencionar, que es la indiferencia. Aparte de una gran cantidad de conceptos, pero destaco uno que me llamó la atención. Lamentablemente hay una general indiferencia ante estas tragedias, las tragedias que provoca el ambiente, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda sociedad civil. Es interesante, creo que uno puede destacar el discurso de la globalización. El discurso de la globalización es que dicen, estamos interconectados, se requiere la apertura para el libre comercio y todo. La globalización es buena para ciertas cosas, pero para otras los países guardan una visión nacionalista, intramuros, etc. Lo ve uno muy bien con lo que señala. Sobre todo cuando se trata de acoger migrantes climáticos o migrantes desplazados por cualquier conflicto. De muy diversa índole. Porque además muchos de los conflictos en el Medio Oriente y en África tienen que ver con el tema petrolero y el tema petrolero está vinculado al ambiente. Entonces es globalizada la sociedad para ciertas cosas, pero para los seres humanos no es globalizada. Lo cual no significa que no sé cuál es la solución, no lo estoy planteando en este momento, solo digo que es la esquizofrenia que siempre me gusta destacar, que es por un lado, si esto es globalizado, esto es una sociedad globalizada, por eso no se puede usted oponer al libre comercio sin ninguna capacidad de tener materia gris para decir en qué sí y en qué no, ¿verdad? Pero es que ese es el libre tránsito de las cosas y no de las personas. Así es. Las personas es mejor que se queden queditas en sus 2 metros cuadrados dentro de un apartamento, consumiendo a través de una computadora. Sí, es cierto. Los habitantes de la isla de Vanuatu, por ejemplo, que es una de las tantas islas del Pacífico, así como también del Caribe, hay pueblos que perciben ese incremento en el nivel del agua y no tienen a dónde trasladarlos. Entonces, habla de la indiferencia hacia estos pueblos que no han emitido gases de efecto invernadero prácticamente en la atmósfera, pero sufren las consecuencias y no tienen una solución. Es curioso porque el concepto, hace 100 años, 150 años había la esclavitud que ha sido recurrente en el ser humano. Ahora la esclavitud tiene otros rostros, pero muchas de las dominaciones se manifiestan en tragedias o en catástrofes ecológicas que hacen que esas personas no tengan opciones de vida en un futuro, porque su isla va a quedar inundada o todo el acervo de su visión del mundo queda totalmente anegada por los excesos de un sistema de producción que no ve al ser humano. Claro que alguien diría que estos parecen que son como comunistas, pero no hay nada de eso. Es el ser humano, él tiene rostro. El ser humano no es comunismo. El ser humano humanismo. Es humanismo, por eso. Pero claro, cuando uno comienza a hablar así, algunas personas adheridas a su visión codiciosa y egoísta dicen, no, eso no puede ser, eso está sospechoso. Y entonces viene otro tema en el párrafo 28, que es el tema de la pobreza del agua social. El agua social, dice, la pobreza del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores de la población no acceden al agua potable segura o padecen sequías que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen grave escasez. Viene la discusión del agua, que en Costa Rica hemos tenido un ejemplo maravilloso, entre comillas, que es que ni siquiera pudimos constitucionalizar el agua como un derecho fundamental, porque algunas personas se opusieron a eso sistemáticamente. Por un lado, la visión de que el agua debe ser hay posibilidades de privatizarla y la visión de que obviamente desde mi perspectiva el agua es un bien social. Un derecho humano antes que un bien comercializable.
Y por eso es que la calidad del agua disponible, y cuando usted habla de la calidad de agua disponible, entonces llega a la gente de escasos recursos. No como a veces ocurre que los que reclaman el agua son desarrollos de edificaciones muy lujosas y reclaman el agua. Tienen todo el derecho. Pero no, resulta, esos tienen posibilidades de arreglar el problema. No, el problema es los que son de escasos recursos y no van a tener ni músculo político ni músculo económico para eso. Entonces, un problema particularmente serio en el párrafo 29, es el de la calidad del agua disponible para los pobres. Pienso aquí en los habitantes del Cairo y otros en la zona del Caribe de Costa Rica, que no pueden beber agua como todos los seres humanos. ¿Y quién es el culpable? No sé quién será el culpable, porque parece que no ha sido posible identificarlo. Pero puede ser que haya sido el culpable alguna cosa que vino desde fuera, un extraterrestre que les contaminó el agua, porque como están las cosas, la piña sigue produciéndose bien, no tiene ninguna culpa en el tema. Pero vean que es esa población que no tiene agua. Y los problemas en Guanacaste sobre el agua también, que provoca muchas muertes todos los días. Esto referente a la disponibilidad de agua. En el párrafo 30, otro tema que él no deja por fuera, que es un tema que discutimos durante la aprobación del TLC con Estados Unidos, es la privatización del agua, que hay muchas referencias de su privatización. Un bien común que en esa visión bastante fundamentalista o unilateral de lo que debe privatizarse, bueno, se dice que el agua se debe privatizar. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible en algunos lugares, avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. Es decir, que los que se oponían a la constitucionalización del agua como derecho fundamental están dentro de esta tesis. Porque eso hay que decirlo, porque es muy claro. No sé cuáles serán las razones porque no interesa y supongo que alguien se opuso a esa constitucionalización. Es que el Papa Francisco reunió muy bien, sí, exacto, y con palabras bastante claras y sencillas la tendencia de lo que está pasando hoy en día. Para algunos, bueno, yo después de leer el documento pensé que alguien podría decir que el Papa es un chancletudo. O un comunista socialista. Disimulado. Pero como ya la cortina de hierro se cayó, no, eso ¿verdad? No ha sido suficiente, los prejuicios subsisten. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Qué importante, porque el agua condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Un derecho tan importante que no hay duda que lo es, y vea que muchas veces uno escucha decir, este país está trabado, no nos ponemos de acuerdo. Y nadie dice que está trabado para ponernos de acuerdo de que el agua es un derecho humano fundamental. Esa trabazón, esa no es importante, son otras cosas. Pero yo no he oído a nadie decir, este país está tan trabado que ni siquiera pudimos constitucionalizar el derecho fundamental al agua. Vea lo que dice el Papa. Hagamos esa lectura nuevamente para resaltarla. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Mundo Verde con Sadita Power. Una nota al pie de esto. En la discusión del TLC quedaron normas abiertas para la privatización del agua. Es decir, que en el TLC con Estados Unidos no podíamos decir claramente el agua no puede estar en el comercio de los hombres. Punto. Puede ser un bien que se pueda privatizar. Eso no lo pudimos hacer porque si no, no podíamos disfrutar de la aprobación. En este asunto de los tratados de libre comercio, a mí me llama la atención que el país deja en tal incapacidad de poder negociar que casi no puede negociar nada. El TLC o se admite como está o usted no tiene opciones.
No podía decirse, por ejemplo, que en 3 o 4, 5, 6 o 10 artículos el TLC se podía modificar. Porque la verdad es que los votos salvados de Armijo y el mío en el TLC era sobre unas cuantas normas de los 3 tomos que tiene ese tratado. Porque es casi como una legislación. Yo creo que el número de artículos que se aprobaron con eso es como una legislatura de casi de 4 años en el Parlamento. Y otro concepto que va él en cada página deshojando la flor, la margarita, es el tema de la biodiversidad. Es en el párrafo 32. La pérdida de la biodiversidad, la desaparición de especies. Tema que discutimos se discutió un poco en el asunto de la mina Cruzitas de Infinito Gold, que se discutió en ese tema. Porque cuando usted hace una explotación minera a cielo abierto con utilización de químicos, usted puede incidir en el tema de la biodiversidad en un país que Costa Rica es uno de los países más privilegiados en el tema de la biodiversidad. Dice, la pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos importantes, no solo para la alimentación, sino para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Y además añade más adelante en el 33, Sí. que no basta pensar en las distintas especies como eventuales recursos explotables, olvidando que tienen un valor intrínseco en sí mismo. Y esto también es otro argumento dentro del derecho ambiental, Sí. porque la conservación de especies trasciende la opción de uso. Uno puede tangencialmente traer el tema acá en relación a la biodiversidad, el costo ambiental que tiene la biodiversidad. Una cosita más sobre el tema de la biodiversidad y de cómo lo relaciona con los servicios ecosistémicos, porque esto también es un avance dentro de la Iglesia, el reconocer que para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios toda la multiplicidad de organismos, y esto la mayoría de la gente no lo tiene claro, la relación entre biodiversidad y servicios ecosistémicos y calidad de vida. Bueno, es que cuando uno tomamos conciencia de la naturaleza, de la tierra, de lo que es la relación entre los distintos sistemas, hay un equilibrio muy delicado. No es una cuestión fácil en que uno diga, 1 grado, se aumenta la temperatura en 3 grados, eso no es nada, pues es mucho, es catastrófico. Y en el párrafo 35 señala algo que yo mencioné antes. Dice, cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando posesión en los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente. ¿Qué es lo que pasa cuando se producen estos desordenados desarrollos y entonces se parte el hábitat de los animales y los animales no tienen ni posibilidades de desplazarse ni de reproducirse adecuadamente? Se puede producir una degeneración porque empiezan a tener una reproducción entre su mismo grupo. Exactamente. Sí. Le sucede lo mismo que a los seres humanos en el acervo genético. Van siendo más vulnerables. Y hay algo también importante a resaltar en este 35, que él habla de los corredores biológicos como alternativas. En el país tenemos un programa nacional de corredores biológicos al que se le ha dado poca importancia y poco presupuesto. Y sin embargo, son con las que contamos para conectar estas fragmentadas áreas protegidas de las que tanto nos vanagloriamos, porque las especies no pueden quedar encerradas dentro de islas biológicas, que es como se han convertido los parques nacionales, las reservas biológicas. Son islas biológicas que contienen mucha biodiversidad, pero mucha de esta biodiversidad requiere migrar y esto no es posible a través de carreteras y a través del alambrado que últimamente hemos visto en las noticias, por ejemplo, los monos electrocutados. Sí.
tratando de pasar. Entonces hay que contemplar dentro de los proyectos de desarrollo pasos amigables para los animales, además de los peatones también. Generalmente el mundo animal y una serie de conceptos los vemos como algo de lo que podemos disponer sin ninguna limitación. Entonces no lo contabilizamos. En el apartado 40 menciona un concepto o una realidad sobre la contaminación de los océanos. Por supuesto, no es un depósito de agua. No solo contiene la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta gran parte de la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía siguen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician parte de las especies recogidas. El mejor ejemplo de esto es la pesca del camarón por redes de arrastre. Es el ejemplo más claro. Y vean las dificultades que ha habido para poder admitir y normalizar el efecto de esta decisión. Están especialmente amenazados organismos marinos que no tenemos en cuenta, como ciertas formas de plancton que constituyen un componente importante de la cadena alimentaria marina y de las cuales dependen, en definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos. Sí, de hecho, en el quinto informe de biodiversidad nacional, que es el más reciente con el que contamos y que es parte de los informes país dentro del Convenio de Diversidad Biológica Internacional que ha suscrito Costa Rica, todos los indicadores relacionados con aguas, humedales, mares, ríos están en decaimiento. La parte de bosques vamos en aumento. En ciertos indicadores en cobertura forestal, no así en diversidad de especies forestales. Pero sí es de rescatar que a nivel nacional estamos careciendo de una buena implementación política de todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, quebradas, ríos, humedales especialmente. Entonces, sí, todos esos indicadores vienen hacia abajo. Claro. En el párrafo 41 se refiere al coral, que generalmente también pasa desapercibido, que son seres vivos. Las barreras de coral que equivalen a grandes selvas de la tierra porque hospedan aproximadamente 1 millón de especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Vea que llega a ese fenómeno o a esa situación del coral que está en el fondo del mar, que está debajo del agua. Pero dice, es muy importante, el fenómeno de la muerte de los corales y de estos bosques submarinos se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como resultado de la deforestación, de los monocultivos agrícolas. Esto se ha determinado, por ejemplo, en el Golfo de Nicoya con relación a la piña, de los vertidos industriales y de métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita. Es decir, que realmente es una salvajada lo que hacemos y cuesta que tomemos conciencia de esa salvajada, que lo que hacemos es destruir para recoger con una visión de corto plazo. Y se agrava por el aumento de la temperatura de los océanos. Sí, sí, claro. Con el tema del calentamiento global. Pero también es importante resaltar que las causas de lo que sucede más allá, o sea, de lo que sucede en los corales, se pueden controlar desde acá, desde las ciudades, gran parte, si tuviéramos mayor control sobre lo que vertimos en los ríos. Sí, no, es que todo está interconectado, por eso él lo dice en el párrafo 42, porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Esto es una visión filosófica distinta en la visión, por ejemplo, del mercado. El mercado es que cada uno actúa según su leal saber y entender y por una mano invisible y milagrosa todo el equilibrio se utiliza. Bueno, esto es contrario a esto, porque todas las criaturas están conectadas. Cada una debe ser valorada con afecto y admiración. Y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Entonces el concepto de solidaridad que constantemente está siempre gravitando en temas como estos. Y de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista.
y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta el fondo de los océanos. Claro, así es. Ha sido un gusto producir para ustedes. Soy Sadita Power, productora. Muchas gracias, Fernando Cruz Castro de la Sala Constitucional. Un tema muy interesante en el que el Papa Francisco evidencia su compromiso con el Evangelio y el ideario cristiano en su origen y en su autenticidad. Y le invitamos a conocer más de nuestra serie en ondaunet.com y mundoverde.com. Muchas gracias. Hasta entonces. Mundo Verde con Sadita Power. De toda Latinoamérica, Costa Rica y Panamá son los únicos 2 países que no cuentan con radios comunitarias. Nuestra ley vigente es de 1954 y no contempla la existencia de medios de comunicación que atiendan las verdaderas necesidades de nuestras comunidades. Por eso, necesitamos una nueva ley de radio y televisión en Costa Rica. Infórmese, participe y actúe. Más voces, más medios. Un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y Voces Nuestras en su 25 aniversario. Más información en redmica.org.